Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, gloria al Señor. Bueno, esta mañana creo que hay mucha gratitud en la vida de todos nosotros en esta mañana. ¿Cierto que sí, iglesia? ¿Cuántos creemos eso? A ver, ¿quién tiene gratitud esta mañana por estar aquí? ¿Cuántos sentimos gozo esta mañana? ¿Cierto que sí? Y es un gozo que es producido por el Espíritu Santo. Vamos a iniciar un tema en esta mañana. Y si el Señor nos permite, o mejor dicho, hasta donde el Señor nos permita. Amén. Y si no, continuaremos en otra ocasión. Pero quiero dejarme guiar por el Señor. Y si es lo que Él quiere esta mañana, pues eso haremos. El tema que queremos iniciar es la obra del Espíritu Santo en el hombre. Repítalo conmigo. La obra del Espíritu Santo en el hombre. Gloria al Señor Jesucristo. De pronto para muchos en esta mañana, de pronto hay un lenguaje o idiomas que de pronto muchos no comprenden para el no cristiano, pero para el cristiano le es fácil entender de qué queremos hablar, ¿cierto? Cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, el mismo tema enseguida sé lo que es. La obra es una obra no del hombre, sino una obra del Espíritu, ¿cierto? Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Su esencia es espíritu. Dice San Juan capítulo 4, el verso 24 dice: Dios es espíritu. ¿Cierto que sí? Dios es espíritu. O sea, con nuestros ojos humanos no lo podemos ver, porque es un ser espiritual, es un ser incorpóreo, es un ser invisible a los ojos humanos. Entonces, Él es espíritu y dentro de sus atributos especiales está lo que es la santidad. Dios es espíritu y es santo. Eso lo entiende la iglesia, ¿cierto? Dios es espíritu y es santo. Por eso nosotros afirmamos de que el Espíritu Santo está en la iglesia, porque es el mismo Dios, no hay otro. Sino que cuando se habla del Espíritu Santo, hay algunas personas que no lo entienden y pueden entender que el Espíritu Santo es una persona, una tercera persona de la deidad. Y no es lo que dice la Biblia, pero no vamos a entrar allá porque vamos a hablar de esa obra que Dios hace en nosotros. Y quiero partir, hermanos, diciendo que los que hoy estamos aquí reunidos es una obra exclusiva del Espíritu Santo en nosotros. No ha sido más nada, no ha sido más nadie, no ha sido por nuestras capacidades, no ha sido por nuestras fuerzas, no ha sido por nuestra intelectualidad, no, sino que es una obra del Señor. ¿Cierto que sí, hermanos? El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, vamos a leerlo. Gloria al Señor Jesús. Filipenses capítulo 1, ¿estamos bien? Dice el apóstol Pablo en el verso 2 o 3, si no me equivoco, dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
dice, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros debemos estar persuadidos. ¿Persuadidos qué quiere decir? Estar convencido de algo. Estamos convencidos de que el que comenzó en nosotros la obra, dice, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que esta obra en nosotros, o esta obra de salvación en el hombre, es una obra de principio a fin del Espíritu Santo. No es de más nadie. Es una tarea que no se la ha delegado a nadie, porque nadie la podría hacer como Él. Amén. Porque Él es el que conoce el corazón del hombre. Él es el que conoce el estado, la condición del hombre. Amén. Y sabemos que la ciencia no podría arreglar la condición del hombre ante Dios. No podría. Porque el hombre cayó en un estado de pecaminosidad en la cual por sí solo no se ha dado a liberar. ¿Cierto? Sino que por lo contrario, el pecado esclavizó al hombre, nos sujetó, nos sometió a un yugo en el cual hoy en día muchos de los que no han recibido a Cristo como su Dios, como su Salvador, todavía siguen en ese yugo de esclavitud del pecado. ¿Cierto que sí, iglesia? Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, el único, escuche bien, el único que puede liberar al hombre de ese estado de cautividad es el Señor. Y el Señor es el Espíritu. ¿Y qué dice su palabra? Que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dele un aplauso al Señor, que eso es lo que ha sucedido en nosotros. Aleluya. Eso es lo que ha sucedido en nosotros. El único que puede hacer esa obra salvadora de liberación en el hombre es el Señor Jesucristo. No es más nadie. Por eso cuando nosotros predicamos la palabra, no podemos predicar ni conceptos personales o ideas personales o pensamientos de filósofos. No. La iglesia se concentra en predicar la palabra ¿de quién? Del Señor. Por eso cuando el Señor llegó a cierto lugar y confrontó al pueblo y les hizo ver su condición de pecado y les dijo que eran esclavos, ellos respondieron, pero ¿cómo nosotros vamos a ser esclavos si somos padres, somos hijos de Abraham? ¿Cierto? ¿Y qué les dijo el Señor? Pues no, el asunto no es así, porque ustedes cayeron de ese estado de pecado. Y dice Él, y si el Hijo os libertares, dice, seréis verdaderamente libres. Amén, iglesia. Seréis verdaderamente libres. Entonces, si esta mañana los que estamos aquí reunidos hemos sido libres de esa condición, podemos afirmar lo que dice el apóstol Pablo, que la obra es del Espíritu. Y tenemos que estar convencidos, hermanos. No podemos darle lugar a la duda, a la incredulidad, de que usted ha llegado a este punto porque usted simplemente tomó una decisión y ya. Claro que un día tomamos una decisión de seguir al Señor, ¿cierto que sí? Dios vio esa actitud nuestra y comenzó a obrar en nosotros. Pero no ha sido por nuestras fuerzas. Hay un poder sobrenatural que se mete en nosotros, que está en nosotros y nos ayuda a avanzar cada día. ¿Cierto que sí? Cada día. Cada mañana, cuando nos levantamos, cuando vamos al trabajo, cuando estamos en cualquier lugar, ahí está el Señor.
con nosotros, ayudándonos en todo. ¿Cierto que sí? Entonces el hombre cayó de ese estado de gloria y cayó a una condición de pecaminosidad. Y el hombre era culpable de esa condición. Y en Romanos capítulo 1 encontramos cómo el hombre quedó. Como iglesia nosotros quedamos. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 1, el verso 18, habla acerca de la culpabilidad del hombre. Y mire lo que dice, y vamos a leer muy atentamente, porque la palabra de Dios dice que es la que convierte el alma del hombre. Es el que convierte el alma del hombre, del pecador, a Dios. No es otra cosa. Entonces dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, gloria a Dios, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Gloria al Señor. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿por medio de qué? Por medio de su creación, por medio de todo lo que hay, de lo que existe. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. El corazón del hombre, después de ser santo y puro, el pecado lo envaneció. Se envanecieron ¿en qué? En su razonamiento. Dejaron a un lado la palabra, dejaron a un lado todo y se envanecieron en su razonamiento. Y dice, y su necio corazón se oscureció, se entenebreció. Por eso, iglesia, nosotros debemos regocijarnos en Dios y darle gracias a Dios porque nos quitó, nos sacó de esa oscuridad en que andábamos, en que vivíamos, y nos mostró un camino excelente por el cual no nos arrepentimos de seguir. Si lo va a aplaudir, apláudalo fuerte, que Él lo merece. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Dice, profesando ser sabios. Vea esto. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. O sea, con toda la sabiduría que ellos aparentemente tenían, conocimiento de todo, pero vea, nos hicimos necios. Y un necio no entiende. El necio no escucha. El necio se niega a entender una verdad. Se concentra en su idea, en su concepto. Y de aquí no me quita nadie. Es como yo creo. Ese es un necio. Por eso dice el proverbio que oirá el sabio. Oirá el sabio y aumentará el saber. Pero hay algo que se le ve al necio, que dice también el proverbio, que aún el necio cuando calla le es contado por sabio. O sea, si hay alguien en esta mañana que se identifica con esa necedad que tiene en su corazón, pero si atiende la palabra, si atiende el llamado de Dios, entonces Dios lo cuenta por sabio. Amén, denle la gloria a Dios que es así. Y no solo eso, sino que cambiamos la gloria de Dios. Aleluya. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Algo que no se corrompía, algo limpio, algo puro, algo incorruptible. Dice, la cambiamos en semejanza de imágenes de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiamos la gloria de Dios por lo creado. Empezamos a rendirle culto a las cosas creado y Dios se indignó. Dios no se agradó de eso. Y dice, por lo cual también, como no se agradó, Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Amén. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dale un aplauso a Él. Aleluya. Aleluya. Por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Y de esto sí sabe el hombre. De esto sí sabemos nosotros. Pasiones vergonzosas, cosas inmorales. Y Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra naturaleza. Y dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Mire esto, hombres con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida ¿a qué? A su extravío. Gloria al Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, que perjudican al hombre. Porque el hombre en su extravío, el hombre en su necedad de no aceptar a Dios, de no seguir a Dios, se hace daño. ¿O cuánto no nos hicimos daño aquí? Y todavía quedan algunas secuelas. Eso no es, iglesia. Que hay momentos en que parece que uno va en el camino y recuerda por allá un acontecimiento de su vida y nos duele, porque quedó ahí marcado a personas que le hicimos daños, que herimos por estar en nuestro propio camino, en nuestra necedad, en el deseo de nuestra concupiscencia. Quedan muchas cosas de ahí todavía. Entonces, llegar a este punto, a esta hora, de ser cristianos, de mantenernos creyendo, de mantenernos en una relación con Dios, nosotros debemos dar cada día, o debemos tener razones suficientes. ¿Para qué? Para agradecer a Dios y darle gracias por todo lo que ha hecho con nosotros hasta hoy, porque no han sido tus fuerzas, iglesias, porque la salvación es de Jehová, no de los hombres. No de los hombres. No es de los hombres. Y ahí sigue diciendo muchas cosas en lo que nosotros nos convertimos. Por eso ninguno de nosotros, ninguno sin excepción alguna, ninguno puede sacar pecho. Ninguno. El único que puede levantar la mano y sacar pecho en santidad, en pureza, en perfección, es nuestro Señor Jesucristo. Porque fue hombre y dice perfecto hombre, y en él no se halló pecado. Es el único. Del resto todos estamos cortaditos con la misma tijera.
Toditos. Todos estamos cortados con la misma tijera. Ese pecado nos contaminó a todos. ¿Cierto? Ninguno llegó a la iglesia siendo puro, por muy de linaje que viniera, por muy buena familia que viniera, quién sabe de qué estirpe o de qué clase social viniera, no interesa. No importa el color o la raza o la religión, no importa. Ninguno era puro delante de Dios. Todos ante Dios estábamos como culpables, inmundos, impuros. Por eso, hermanos, yo no entiendo a veces cuando hay algunas actitudes de soberbia, algunas actitudes de arrogancia, algunas indiferencias o falta de amor del hermano con la hermana o cosas semejantes. A veces uno no comprende, porque es que lo que usted hoy es, todo ha sido por la gracia, ha sido por el favor, por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, no ha sido por más. O sea, no hay más para dónde coger. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se manifestó a los hombres, en que nosotros, estando en la condición de hombre, estando culpables, Cristo murió por nosotros. Y eso no les alegra, iglesia, esta mañana, de que usted, teniendo que pagar algo, alguien lo haya pagado por usted. Esas son razones para que nosotros cada día nos levantemos con el ánimo, con el deseo, con la gana de buscar a Dios, con la gana de servirle a Dios, con las ganas de convertirnos más y más a Dios, con las ganas de vivir más y más para la santidad y menos para el pecado. Tenemos razones suficientes en esta mañana. Estamos concluyendo esta mañana por hoy. Pero dentro de esta obra del Espíritu Santo, sabemos que Él viene. ¿Para qué? Para convencernos. Aleluya. San Juan capítulo 14 o 16. Porque, hermano, tenemos que entender que esto es una obra del Espíritu, que no es de nosotros. San Juan 16, el verso 8 dice: cuando Él venga, dice, Él convencerá al mundo de que de esa condición de la que le acabo de hablar, que está en Romanos 1. Cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de qué, de pecado principalmente. Si ve, Él nos convenció a nosotros, nos hizo ver la condición de pecadores que éramos, porque nosotros creíamos que íbamos bien. Estábamos convencidos de que íbamos bien. Por eso la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Él cree que va bien en su camino. Pero como a Dios nada lo toma por sorpresa, ni nadie le coge ventaja, ¿cierto? Él dice, vendría a convencer al mundo de pecado. Entonces, cuando nosotros creamos esa conciencia de pecado, de pecadores, que le faltamos a Dios, que transgredimos una ley, que erramos, que le faltamos, que fuimos desleales con alguien que fue bueno con nosotros. Cuando entramos en esa conciencia, Él nos empieza a mostrar esa condición y empezamos a vernos mal.
nos empieza a entristecer, nos cae una tristeza de ver cómo estamos, a qué punto hemos llegado. Y ahí es cuando la palabra de Dios dice que el arrepentimiento que es según Dios, que la tristeza que es según Dios, produce en nosotros ¿qué? Arrepentimiento, que es el punto de partida. Hermano, esto es maravilloso. Denle la gloria a Dios, por favor. Un aplauso fuerte a Él, un aplauso fuerte a Él. Él nos convenció. Él nos convenció, iglesia. Por eso Él es tan claro, el Señor, y maravilloso. Dice, no me elegisteis, no me buscaron ustedes, yo los elegí a vosotros, porque ustedes no podían salir de esa condición. Ustedes no podían. Tenía que haber un poder en ustedes, y ese poder es Él. Ese poder soy yo. Y en esta mañana está dispuesto a liberar, está dispuesto a cambiar, está dispuesto a restaurar a alguien. Yo no era feliz. Y yo sé que ustedes tampoco eran felices. No lo éramos. Pero cuando Él se presentó, Él se presentó y nos mostró este camino, y empezó a hacer todo lo que ha hecho, nuestra vida cambió totalmente. Nuestra vida no mejoró, cambió. Por eso Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas Dios las hace nuevas. Vamos a adorar. Yo te invito, iglesia, esa mañana. Colócate de pie, por favor. Y si hay alguien en esta mañana, una persona, no sé quién, si hay una persona todavía que se encuentra en esa condición, en que se siente esclava, que siente que no puede soltarse, y ha intentado muchas veces soltarse, ha intentado liberarse, pero vuelve y tropieza en la misma piedra, vuelve y cae en lo mismo. Pues la invitación es para ti esta mañana, no de un predicador. Es el mismo llamado de aquel que se nos presentó, que se sentó con nosotros y charló con nosotros. Si esta mañana hay una persona aquí que puede creer esta bendita palabra, yo lo invito a que doble sus rodillas. Yo lo invito a que venga a este altar y le diga, Señor, no he podido, pero yo creo esa palabra, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Aleluya. ¿Quién más quiere venir en esta mañana? Hermanos, este mensaje es para creyentes y no creyentes.
Porque no se trata de venir aquí solamente y salir de la misma manera, no. Se trata de que Dios nos convenza con su palabra y que nosotros salgamos convertidos, con ganas de seguir hacia Él, hacia la meta. Hable en lengua si quiere, adórelo si quiere, apláudalo si quiere, porque la obra que Él hizo no es comparable, no se compara, no se cambia. No se cambia. Yo no sé qué gloria usted tiene, no sé qué posición social, pero ante Cristo dice que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua tiene que confesar. Tiene que confesar que sin Él nada puede hacer, que sin Él es un imposible. Iglesia, suéltate esta mañana. Suéltate esta mañana y dile: Señor, mira mi condición, Señor. He caído, he recaído, pero no quiero. Yo me agarro esta mañana de tu gracia. Yo me agarro de tu bondad, de tu misericordia. Yo estoy esperando a otra persona que Él en un principio pensó que vino porque sí o porque lo invitaron. Y en un principio pensaba que estaba en el lugar equivocado. Pero Dios te ha convencido de que el que te trajo a este lugar fue Él, iglesia. Es contigo, no es con otra persona, es contigo. Él quiere iluminarte, Él quiere sacarte de ese camino de extravío y quiere darte la oportunidad de tu vida. Oportunidad de tu vida, no la desprecies. Yo quiero que la iglesia levante las manos. Hermanos, el Señor está aquí. El Espíritu Santo está en ustedes, está con nosotros, se está moviendo. ¡Aleluya! Pero aquí hay almas, hermanos, aquí hay hermanos. Aquí hay hombres que están llegando a los pies del Señor. ¿Y usted cree que es una obra de quién? ¿De quién? Es una obra del Dios en que usted ha creído, del Dios que usted tiene. Que se escuche esa voz, iglesia. Que se escuche esa voz de alabanza, esa voz de júbilo, de victoria por estar esta mañana. Y vamos a adorar, y vamos a cantar, y vamos a glorificar, porque la